Buenas tardes a todos y bienvenidos al webinar. En esta ocasión comenzamos el mes con un webinar muy especial. Es la presentación de los fondos de retorno absoluto que gestiona Anatea Gestión, y tenemos a uno de sus gestores y director de inversiones, Pablo González Vidal, que es director de inversiones. Trabaja aplicando métodos cuantitativos que priman el control de riesgo y la descorrelación en su fondo frente a los activos internacionales. Es MBA por el IES Business School y certificado SFTC. Durante el webinar hará la exposición acerca de cómo es el modelo de gestión y demás, la visión de mercados que tiene con el fondo, y responderá a todas vuestras dudas acerca de tanto como el fondo como de su modelo de gestión. Sin nada más, Pablo, cuando quieras. Hola, buenas tardes. ¿Se me escucha bien? Sí, se te escucha perfecto. Vale. Bueno. Hola, buenas tardes. Bueno, primero de nada, decir que este tipo de conferencias vía webinar, pues es como está hablando solo, así que si tenéis cualquier duda o pregunta, como ha dicho Luis, vais poniéndolas y vamos comentándolas sobre la marcha si tratan de lo que estamos hablando o las dejamos para el final si es algo diferente, ¿no? Bueno, vamos a empezar. Eh, Vamos a hablar sobre el fondos de retorno absoluto, ¿no? Que es un fondo que aquí en España, pues este tipo de fondos pues son un poco nicho, ¿no? No suele ser lo habitual. La mayoría, hay miles de fondos, pero la mayoría son pues fondos de retorno relativo, ¿no? Que dependen del retorno de la renta variable o la renta fija, ¿no? Que es la gestión tradicional. El objetivo de un fondo de retorno absoluto, como pone aquí, pues es generar rentabilidad independientemente de las condiciones de mercado, con volatilidad controlada. Lo de la volatilidad controlada es un aspecto fundamental y un aspecto diferencial de un fondo de retorno absoluto. En un fondo de retorno relativo, la volatilidad normalmente no puede estar controlada porque está referenciado a un índice, y si el índice sufre, pues como en el 2000, 2008, finales del último trimestre, 2019, el gestor que está indexado o tiene acciones sobre ese fondo que intenta batir, sobre ese índice que intenta batir, pues está expuesto a la misma volatilidad del índice. En cambio, un fondo de retorno absoluto, al tener varios modelos o estrategias, como veremos más adelante, descorrelacionados, podemos acotar la volatilidad dentro de nuestros objetivos. Y esto pues es una ventaja de un fondo de retorno absoluto. ¿Qué utilidad tiene un fondo de este tipo? Pues sobre todo aportar diversificación eficiente a la cartera. Hoy en día, en un entorno en el que los fondos, como he dicho antes, son la mayoría de retorno relativo, encontrar un activo que tenga una correlación negativa o cero con la gestión tradicional, pues es difícil. Y un activo de este tipo aporta mucho valor, ya que disminuye la volatilidad de la cartera. Por tanto, en Anatea siempre defendemos que un fondo como Cuniecuan no es un suplemento a un fondo tradicional, sino es un complemento. Una cartera siempre tiene que estar compuesta por una base de fondos indexados, tanto de renta fija como renta variable, en función de la versión del riesgo, la edad y demás características del inversor, pero en un pequeño porcentaje, que puede ser como máximo un 30% de la cartera, este tipo de fondos de retorno absoluto que están descorrelacionados te pueden ayudar a hacer la curva más suave, ya que la descorrelación, pues como veremos luego en un ejemplo, ayuda mucho a bajar el riesgo de tu cartera. Siempre destacamos que a veces el inversor entiende que la descorrelación es a base de posicionarse en el lado corto en renta variable, ¿no? Buscando pues techos de mercado, ¿no? Que suele ser bastante habitual. Nosotros nunca tomamos posiciones en el lado corto, ni en medio ni en largo plazo. Quizás alguna muy corta, pero por nuestra filosofía de inversión no creemos en las posiciones cortas contra la renta variable, porque es como parar una locomotora. Nunca sabes cuándo puede ser el techo. Hay gente que durante estos últimos años se ha arruinado buscando techos en el mercado actual. Siempre parece que ya no puede subir más y sigue subiendo, ¿no? Entonces hay otros métodos de afrontar cuando tú piensas o cuando tus modelos te dicen
que la renta variable o los mercados en general pueden sufrir porque hay una mayor aversión al riesgo, pues te posicionas corto o largo en activos defensivos. En nuestro caso tenemos modelos que luego explicaré de corto plazo, medio plazo y largo plazo. Y el de medio plazo, por ejemplo, desde mayo del año pasado, aunque empezamos a implementarlo en enero, desde mayo del año pasado nos da señales de que nos posicionemos en activos defensivos, ¿no? Está, digamos, el modo risk off, o sea, que parece como que hay una aversión al riesgo, aunque la renta variable sigue subiendo. Nosotros, este modelo de medio plazo, desde enero tenemos una rentabilidad de 1,7%. Si nos hubiéramos posicionado cortos en base a lo que nos está diciendo este modelo de que puede haber una caída en los mercados, estaríamos perdiendo una rentabilidad importante, ya que los mercados en el primer semestre han subido pues, un 18%, un 17%. En cambio, posicionándonos en activos defensivos con estrategias, hemos conseguido tener una rentabilidad de 1,7% a pesar de las subidas del mercado. No sabemos, porque la fiabilidad del 100% no existe. Igual está equivocada nuestra señal, igual acierta, pero por lo menos nos ayuda a, si estamos equivocados, no perder mucho y si acertamos, pues poder ganar más una rentabilidad, digamos, de una manera más controlada, ¿no? Activos defensivos, pues Pablo, si sí, puedes, perdón. sepárate un poquito del micro porque se escucha mucho ruido de la respiración cuando hablas y demás, entonces que hay un poco de ruido. Vale, pues me lo dices A ver, si se oye peor, si no, se oye ahora mejor. mejor, Ahora ahora mejor, mejor. vale. Sí. Vale, perdona. Bueno, entonces, como comentaba, las posiciones se mueven en activos defensivos, pues puede ser el oro, el franco suizo, el yen japonés, la renta fija, ¿no? Ha subido la renta fija mucho este año, pues se espera la guerra comercial, una recesión, en fin, que ahí se puede uno posicionar en otros activos que no sean ponerse corto en renta variable, que puede costar muy caro. Bueno, ahora vamos a ver un ejemplo de lo que sería una cartera. Vamos a empezar. Bueno, lo que tiene un fondo de inversión es que tienes un folleto, un regulador, y entonces tienes que cumplir unas características, ¿no? En el caso de Cunie-Quan tenemos una volatilidad objetiva anualizada del 10%. Este dato lo dejaré para luego más tarde. Y entonces tenemos que ceñirnos a esa volatilidad objetivo. No puedes sobrepasarla. Tienes un VaR máximo diario de 1,5% y entonces esas son tus reglas, ¿no? Un gestor particular pues tiene la volatilidad que él considere, ¿no? Pero nosotros nos tenemos que ceñir a una volatilidad máxima o en torno al 10% anual. Entonces, bueno, aquí he puesto varios ejemplos, activos o estrategias. No tienen por qué ser una acción o un activo, puede ser un modelo de inversión o una estrategia. Con una rentabilidad, ER es la rentabilidad esperada y la volatilidad. Y por supuesto, la rentabilidad y la volatilidad pues van cambiando con el tiempo, ¿no? Pero bueno, aquí he puesto unos ejemplos de unos activos o estrategias con unas rentabilidades y unas volatilidades. Suponemos que tenemos solo el activo A y tenemos que invertir, ¿no? Entonces, nuestro modelo nos daría una volatilidad, pues como es lógico, la misma que la que tiene el activo. Solo tengo ese activo, no puedo comprar otro, ¿no? En nuestro caso no podríamos invertir en ese activo el 100% del dinero porque nos pasaríamos de la volatilidad objetivo anual, ¿no? Entonces, aquí en este lado está una cartera equiponderada por dinero y aquí está equiponderada por riesgo. Es decir, tú ponderas cada activo en función de su volatilidad, no les das el mismo peso a cada uno. Entonces, este activo en concreto, como tiene un 15%, sería 10 entre 15, 0,67. Podríamos comprar un 66,67 para tener una volatilidad del 10% de nuestro fondo de este activo. Y el resto tenerlo en liquidez para poder cumplir con nuestro folleto, ¿no? con nuestras reglas. Entonces, ¿qué pasa si ahora compramos un segundo activo? Lo importante, aquí lo he puesto de ejemplo, es
ver que la correlación o de modelos o estrategias que tú vas añadiendo a tu cartera sea cero o en torno a cero, ¿no? Entonces aquí vemos cómo añadiendo un solo activo más a la cartera, la volatilidad ya pasa a ser menor que la volatilidad de los dos activos. El ratio de Sharpe, que no lo he explicado, no sé si estáis todos familiarizados con él, pero es un ratio, digamos, que mide la calidad de la gestión. Te dice es la rentabilidad menos la rentabilidad libre de riesgo dividido entre la desviación estándar. Entonces, lo que te viene a decir es tú qué riesgo has asumido para obtener esa rentabilidad. Cuando el ratio es más alto, mayor es la calidad de esa gestión, mayor rentabilidad has obtenido por el mismo riesgo, ¿no? Entonces, esto es un ratio que no sé por qué a nivel institucional está muy extendido y sí que se utiliza, pero cuando vas a consultar una web de fondos o en pocos sitios te aparece el ratio de Sharpe de un fondo, ¿no? Que es para mí algo muy importante, porque sabes un poco, pues un fondo ha tenido una rentabilidad de un 100%, pero no sabes el riesgo que ha asumido para obtenerla, ¿no? Igual ha tenido el mercado de cara y ha tenido una volatilidad muy alta y cuando el mercado ya no le va de cara, pues pierdes el 100% muy rápido, ¿no? En cambio, hay otro fondo que tiene solamente un 20% de rentabilidad, pero ha asumido muy poca volatilidad o muy poco riesgo para obtenerla y tiene mucha mayor calidad. Para mí es mucho mejor inversión un fondo con un ratio de Sharpe más alto, aunque tenga volatilidad más baja que otro, aunque tenga la rentabilidad más baja que otro, ¿no? Entonces aquí vemos como añadiendo un solo activo descorrelacionado o activo, modelo o estrategia a la cartera, el ratio de Sharpe casi sube un 50%, estaba en 0,64 o en 0,60 y pico y pasa casi a un 50% más alto, ¿no? La volatilidad prevista aún sigue por encima de nuestro objetivo, pero ya ha bajado por debajo de los dos activos, ¿no? Añadimos un tercer activo a la cartera y vemos cómo el ratio de Sharpe sigue subiendo, la volatilidad sigue bajando y bueno, la rentabilidad esperada pues se mantiene, va disminuyendo porque claro, al tener más activos pues la rentabilidad pues es la media, ¿no? Pero lo importante es que el ratio de Sharpe va subiendo. Como veis, de momento, la cartera equiponderada por dinero y la equiponderada por riesgo mantienen unos parámetros, unas características muy similares, ¿no? Ahora veremos por qué lo importante es de equiponderar por riesgo, ¿no? Porque cuando todo va bien es muy bonito, pero no siempre pasa. Vale, entonces al final tenemos 10% en cada activo equiponderado por dinero. Tenemos esta volatilidad prevista. Hemos bajado al 4,94% al tener 10 activos con una correlación de 0. La rentabilidad es la media. Aquí la rentabilidad es la media, pero de los activos ponderados por riesgo. Y el ratio de Sharpe pues, se va a un magnífico 1,89, 1,84. Un ratio de Sharpe mantenido por encima de 1 es algo excepcional. Mantener estos ratios de Sharpe en el tiempo pues, sería algo impresionante, ¿no? Aquí podemos ver la cartera con los 10 activos, cómo el ratio de Sharpe va aumentando progresivamente y se ve bien en este gráfico como al aumentar el número de activos descorrelacionados, la volatilidad de la cartera va bajando exponencialmente, al principio muy rápido y luego de manera más lenta, y el ratio de Sharpe va aumentando linealmente, ¿no? Esto es el objetivo que cualquier gestor tiene que intentar conseguir, ¿no? Añadir estrategias descorrelacionadas para mejorar su ratio de Sharpe, la calidad, digamos, de su gestión. Pero claro, no todo es tan bonito. Vamos a copiar esta para cambiar. Y aquí se puede ver qué pasa si la volatilidad es algo que es un parámetro que no es fijo, ¿no? Esta volatilidad la mides, puedes medir la desviación estándar o de N periodos, ¿no? 50 días o histórica, en fin, como eso ya es a gusto del gestor. En nuestro caso utilizamos una media de 50 días de la volatilidad, ¿no? Entonces vamos a suponer pues que
no todo es de color rosas, y este activo cae un 20% y la volatilidad se dispara un 40%. Este cae un 30% y la volatilidad se dispara un 60%, pues porque ha cambiado, ¿no? el mercado. Este cae un menos 5% y la volatilidad se dispara un 20%, ¿no? Por ejemplo. Vemos cómo la equiponderada por dinero pasa a tener una rentabilidad ya muy baja, la volatilidad prevista ha aumentado más del doble, mientras que la equiponderada por riesgo, el ratio de SAR se mantiene un ratio de SAR bastante decente, la volatilidad prevista se ha ido un 1% arriba solo, 1,3%, y la rentabilidad esperada es mucho más alta que la equiponderada por dinero, ¿no? Esto es la magia de la descorrelación, ¿no? De añadir estrategias descorrelacionadas. Consigues tener la volatilidad siempre controlada. Fijaros que se nos ha ido activos de 40, 60, 19% de volatilidad y la nuestra está en 5,24. Por supuesto es porque el peso final de los activos que han subido la volatilidad baja al mínimo, ¿no? Se va adaptando a medida que aumenta la volatilidad, va disminuyendo el peso de estos activos. Nosotros esto lo tenemos implementado con un algoritmo y a medida que va midiendo la volatilidad y si va habiendo cambios, pues se van disminuyendo contratos progresivamente. La volatilidad no pasa de un 10% a un 40% de un día para otro, sino que, bueno, no sé que sea un cisne negro o bueno, un flash crack o cualquier tipo de hecho inesperado del mercado que, bueno, podría aumentar inesperadamente la volatilidad, pero si no, lo normal es que vaya aumentando progresivamente y te vaya advirtiendo de que algo ha cambiado en el mercado y que ya no está funcionando ese activo como antes o esa estrategia. Entonces aquí pongo la conclusión de que, bueno, una cartera aquí ponderada por volatilidad, pues hace que la cartera se adapte a los cambios de volatilidad de los activos o estrategias que la componen, mientras que una cartera que ponderada por dinero puede sufrir si la volatilidad de los activos que la componen cambia. Y entonces aquí es donde tiene el problema los fondos de retorno relativo. Es imposible que un fondo de retorno relativo, por ejemplo, que intenta batir al IBEX 35, tenga una cartera de activos descorrelacionados, porque al final todas las acciones, en mayor o menor medida, sobre todo cuando hay eventos macro geopolíticos, están correlacionadas, caen en bloque. Entonces es muy difícil conseguir esta descorrelación. Y aquí es donde entra la FD o factor diversificador y la Q, ¿no? que aquí he puesto 1, pero bueno, ahora veréis, porque claro, aquí hemos pasado de tener una volatilidad que estaba en 15% a 4%, ¿no? Entonces, nuestro objetivo es un 10. No podemos desperdiciar ese 6% de volatilidad extra que tenemos. Tenemos que utilizarla, ¿no? Entonces, en la Q, que se entra Portfolio Correlation, es un coeficiente que lo que te hace es calcular, digamos, sirve para calcular la eficiencia de, o sea, como tu cartera, cómo los componentes de tu cartera, si está bien diversificada, ¿no? Cuando la Q es más baja, quiere decir que los activos que componen tu cartera están más descorrelacionados entre sí y por tanto te van a bajar la volatilidad y te van a quitar un porcentaje de riesgo de tu cartera, van a disminuir tu desviación estándar, van a mejorar tu ratio de SAR. El factor diversificador es como vamos a ver ahora luego, es lo que vas a multiplicar tu volatilidad que tienes como objetivo, porque al tener activos correlacionados, esa volatilidad objetivo va a ser muy baja, entonces tienes que multiplicarla para llegar a la volatilidad que tú quieres tener como objetivo, ¿no? En el caso de Cuan tenemos una Q de 0,25, lo que hace que tengamos un factor diversificador de 2. Como nuestra volatilidad objetivo es 10%, podemos asumir una volatilidad máxima del 20%. Esta volatilidad del 20% nunca va a hacer, o sea, este factor diversificador, nos vamos a apalancar el doble y la volatilidad se va a doblar, pero nunca va a superar el 10% que tenemos como objetivo. Nos podemos permitir apalancarnos 2 veces y en cambio tenemos una volatilidad por debajo del
del 10%, que es nuestra volatilidad límite. Esto, claro, te ayuda mucho a tener el control tú sobre la volatilidad, porque en el corto plazo un gestor lo único que puede controlar es la volatilidad de su cartera, sobre todo un gestor de retorno absoluto. Un gestor de retorno relativo no tanto. Pero las rentabilidades no las puedes controlar. Depende de cuándo empieces, de si la estrategia pues entras en un buen momento o si bien entras en un momento malo, pues las rentabilidades a corto plazo no son controlables. A largo plazo, si el trabajo está bien hecho, pues las rentabilidades supuestamente deberían ir llegando. Pero la volatilidad, sí, la volatilidad puedes acotar. En Cuniecuan el año pasado empezamos mal y tenemos una volatilidad máxima de 10% y entonces reducimos la volatilidad. Ahora mismo tenemos una volatilidad anualizada del 4%, incluso con el último trimestre que ha habido de grandes caídas, la volatilidad en diciembre del fondo seguía siendo mínima, 4% anualizado, no le afecta para nada porque como vais a ver ahora en las siguientes explicaciones, pues hay una descorrelación y una diversificación efectiva que ayuda a tener la volatilidad siempre en los niveles que tú quieres. Perdón, vamos a ver. ¿Y cómo conseguir una Q baja, ¿no? Esa es la clave. Pues en un fondo de retorno absoluto, lo bueno que tienes es que tienes acceso a todo tipo de activos, ¿no? No tienes que limitarte a activos de renta variable o renta fija, sino que puedes invertir en, como veis aquí, pues en índices, bonos, divisas, energía, metales, granos, carnes, perecederos. Lo puedes hacer con estrategias tendenciales basadas en fundamentales, basadas en técnicos, tendenciales, spreads, diferentes tipos de estrategia, y encima luego lo puedes hacer por diferentes plazos de inversión. Tienes el corto plazo, medio plazo, largo plazo, ¿no? Con todo este conjunto lo que consigues es ir bajando la Q de tu cartera. Aquí he puesto un ejemplo para ver hasta qué punto la diversificación hace que puedas comprar un número de contratos que aparentemente es pequeño, pero si quieres tener la volatilidad controlada, tienes que ceñirte a los contratos que te marca, digamos, tu modelo de gestión. Vamos a suponer que tenemos 100 millones de euros bajo gestión, nuestro objetivo es el 10%. Esto nos da una volatilidad anual, digamos, una bolsa de volatilidad de 10 millones de euros. Lo divides entre los días del año, 252, la raíz, 16, y tienes 625.000 euros diarios de volatilidad que tú puedes consumir entre todas tus estrategias. Estas estrategias se dividen en un modelo de corto plazo, un modelo de medio plazo y un modelo de largo plazo. En cada una asignas, bueno, he puesto 34% aquí, pero bueno, 33,3 o 34 en el largo y en los otros dos 33%. En el lado largo le asignas el 34%. Los financieros, esto se repetiría, lo he puesto el ejemplo porque si no, no cabrían aquí en las hojas Exceles, pero esto se repetiría para cada modelo en cada familia de activos. Entonces, a largo plazo, tenemos aquí los futuros financieros de índices. Aquí el peso por riesgo lo equiponderamos igual para cada familia de activos. Por lo tanto, pesan lo mismo por riesgo. Luego la región, en este caso ponemos 50 USA, 30 y 20 emergentes. No USA siempre es desarrollados, que no son Estados Unidos. Y bueno, emergentes pues están el resto, ¿no?, de países no desarrollados. Entonces vas multiplicando 625.000 por 34%, por 12,5, por 50%. Y luego dentro de USA tenemos estos 4 futuros mini sobre índices. A cada uno lo mismo, peso de riesgo, pam, igual, 25%. Y entonces te sale un capital asignado día euros de 3.320 para cada uno de ellos. Aquí este parámetro es la volatilidad diaria ya de cada uno. En el caso de mi SP500, ahora mismo su volatilidad diaria es de 1.660 euros, pasado a euros. Por lo tanto, si yo tengo una volatilidad, una bolsa de volatilidad de 3.620, la volatilidad diaria lo divido,
Dentro de la volatilidad diaria tendré 2,44 contratos. Fijaros que es un fondo de 100 millones de euros y solo puedo comprar 2,44 contratos de SP Mini. Esto es el alto grado de diversificación que tiene un fondo bien diseñado. Tiene que tener muchos modelos, muchas estrategias diferentes, descorrelacionadas y al final todo muy bien estructurado. Entonces yo podría comprar, pues ahora mismo nos ha facilitado mucho la salida de los micro futuros de los índices americanos, porque son 10 veces menos que el mini SP500, por lo tanto se podría incluso comprar al decimal, a 2,4 o 2,5 contratos de mi SP500. Lo mismo para cada uno de los otros futuros. En diciembre, por ejemplo, creo recordar que la volatilidad diaria del SP estaba en 3.000. O sea que solamente podías comprar, estás gestionando 100 millones y solo puedes comprar un contrato de SP500 mini, ¿no? Esto te ayuda a que, pues, aunque la volatilidad del mercado sea muy alta, tu volatilidad no sea tan alta, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver, perdón, cartera de activos. Bueno, aquí en estas gráficas se puede ver, son carteras tradicionales. Hemos puesto de ejemplo la típica cartera 70 renta variable, 30 renta fija, cartera 50 renta variable, 50 renta fija y cartera 30 renta variable, 70 renta fija, ¿no? Y le añadimos, en este caso hemos sido generosos, un 50% del fondo de Cunier para ver cómo mejoraría este tipo de carteras. Y entonces, vemos como en la cartera de mayor volatilidad, de mayor riesgo, que es la que mayor peso tiene en la renta variable, pues el fondo tiene un ratio de SAR de 0,67 y pasa a tener un ratio de SAR con el fondo de retorno absoluto, que está descorrelacionado, de 0,98. La calidad de la cartera mejora en un 45,80%. A medida que el riesgo va siendo menor, que tiene mayor peso la renta fija que la renta variable, pues la mejora de calidad pues es más difícil y aquí en este caso mejora un 7%. Al final, cuanto menos volatilidad tiene la cartera, pues claro, es ya difícil bajarla más, ¿no? Y bueno, a ver, porque el webinar dura 1 hora, pero básicamente voy a poneros aquí también lo que sería cómo implementamos digamos, los modelos de medio y corto plazo como los gestionamos con la plataforma de Multichart Portfolio Trader, que es muy fiable. Desde aquí se envían las órdenes al broker y puedes tener, digamos, todas las estrategias juntas y ver exactamente cuál es la posición de cada una, en fin, la rentabilidad. Esto sería actualmente, he puesto más capital, pero serían las posiciones que tendríamos actualmente. Estos serían la carne de cerdo, el magro, aquí está el platino, el trigo rojo de invierno, tenemos el petróleo, tenemos los bonos a largo plazo, que este año, perdón, a 30 años y a 10 años, las notas a 10 años. Han ido muy bien este año, como he comentado antes. Luego tenemos las divisas, el yen japonés, que es una divisa defensiva. El resto están cortos, largos en dólares, frente al euro, frente al dólar canadiense, peso mexicano. Y aquí tenemos los granos que estamos cortos de todos. Y bueno, por último el cobre y el platino, ¿no? El cobre es un activo que ayuda mucho es muy dependiente del ciclo económico y a pesar de que la bolsa está en máximos, la posición está corta y está ganando bastante dinero porque es un activo que, bueno, en cuanto ve cualquier tipo de enfriamiento económico, pues sufre bastante, ¿no? Y cae, y bueno, suele bajar el precio. Ahora voy a poneros la
le cuesta cargar porque son muchos datos, la matriz de correlaciones. El modelo de largo plazo, como no es una cartera permanente, no genera órdenes, pues no hace falta tenerlo en multichars, digamos, cargado, ¿no? Es un modelo muy eficiente. Pocas órdenes, el broker no está nada contento, pero el inversor sí. Vale, a ver, correcciones. Vale, que es la tabla de correlaciones. En este caso, el Nasdaq, vemos cómo tiene correlaciones 0, 0, 0, 0, 0 con otras estrategias. El ganado bovino también 0. El cerdo. Sí que hay algunas estrategias, como el platino, por ejemplo. Estas estrategias tienen una correlación alta. Entonces, cuando tú tienes modelos o estrategias que tienen una correlación alta, no, por supuesto, no, digamos que cuentan como una, no cuentan como dos. Entonces, es mejor tener, aunque tengan una correlación de 0,61, me prefiero tener dos estrategias funcionando el platino con una correlación de 0,61 que una sola, porque siempre van a bajar el riesgo. No es, por supuesto, cero, pero por lo menos es mejor tener un contrato en cada una de estas estrategias que dos en solo una de ellas, ¿no? Entonces hay estrategias que tienen una corrección más alta, pero bueno, porque forman parte, digamos, de una familia y a veces, aunque sean diferentes plazos o diferentes modelos, es difícil encontrar estrategias que no estén correlacionadas dentro del mismo activo, porque no se puede, vamos, no se puede hacer milagros, ¿no? Y bueno, esto es un fondo de retorno absoluto. Las principales características, ya os he dicho, que es volatilidad controlada, descorrelación del mercado, y esto, pues si las rentabilidades son positivas, hace que sea un instrumento muy interesante para diversificar una cartera cualquiera de pues, renta variable o renta fija tradicional, ¿no? que puedas tener cualquier inversor, ¿no? Y bueno, he acabado mucho antes del tiempo porque realmente tampoco quiero aburriros, prefiero que preguntéis lo que queráis y si sé contestaros, voy contestando sobre la marcha y bueno, ya está. Luis. Sí, tengo por aquí varias preguntas acumuladas. La primera, ¿a qué email te pueden escribir para pedirte? Porque muchos estaban interesados en alguna de las diapositivas y demás. Ah, vale. ¿Lo pongo aquí, por ejemplo? Pablo. Sí, puedes escribirlo. Sí, a ver. Sale, ¿no? Sí. Vale. Pablo. Sí, voy y se lo paso a toda la audiencia un segundo y ya tienen tu email para solicitarle cualquier duda de aclaración. Segundo, nos preguntan, ¿qué rentabilidad podemos esperar de un fondo de este tipo? ¿Una horquilla? Ajá. Sí, nos preguntan acerca de eso. Bueno, la rentabilidad, como he dicho antes, es algo que es difícil de predecir en el futuro, ¿no? Nuestro objetivo es intentar obtener un 10% con una volatilidad de 10%. Sería algo bastante, pues bueno, estaría más que bien, ¿no? Todo lo que sea por encima de eso, bienvenido sea y bueno, y por debajo, pues intentaremos que no esté, pero ese es el objetivo, ¿no? Un 10% de rentabilidad anual sería lo ideal. Nos preguntan, has comentado que operas con los mini futuros, ¿por qué no utilizar los micros? Bueno, sí, lo he comentado, que para, digamos, la fracción salía 2,44 contratos de SP500, pues esos dos se puede utilizar un mini y el 0,44, pues cuatro micros, que la verdad es que han facilitado mucho la vida del inversor y la verdad es que vienen muy bien para inversor particular. Yo creo que va a hacer mucho daño a los CFDs porque estas
producto regulado, fiable, barato, en fin, es una maravilla. Una pena que hayan tardado tantos años en sacarlos. Nos preguntan acerca de las características del fondo, patrimonio que gestionas, cuántos años lleva, comisiones. Pues la comisión es de 1,35% más 9% de éxito. Empezamos el año pasado en febrero, lo que pasa es que, bueno, el año pasado fue pues un año de engranaje, como digo, y al final acabamos el año perdiendo un 5,9%, creo, que desde luego no era nuestro objetivo. Pero bueno, al final no puedo decir, no, es que me cayó el mercado o tal, pues no, porque al final un fondo de retorno absoluto le da igual lo que da el mercado. Estoy aquí contando que es descorrelacionado, solo puedo decir que bueno, los modelos que teníamos implantados no funcionaron como esperábamos y bueno, este año pues estamos recuperando a cierre de ayer, ya estamos casi en 98,8, 98,7 de valor liquidativo, empezamos en 100, así que bueno, pues este año va la cosa ya mejor. Y el patrimonio pues que está sobre 1,5 millones de euros, estamos con poco patrimonio y claro, no hace falta capital para poder implementar cuantas más estrategias mejor, ¿no? Porque al final la diversificación es la base de un fondo de retorno absoluto, ¿no? Perfecto, tenemos otra pregunta. Nos preguntan, ¿en este fondo trabaja tanto usted como Óscar Cajigas? Bueno, Oscar sí estuvo trabajando, pero lo ha dejado por problemas personales. Ya no está en el fondo, ya no está en la gestora, vamos. Lo ha tenido que dejar. Una pena porque es un gran profesional y con unos grandes libros que recomiendo. Perfecto. Tenemos una siguiente pregunta. ¿Qué metodología seguís para definir la estructura de la cartera que tenéis? Siendo la diversificación tan importante, ¿cómo la implementáis? A ver, perdona, ¿puedes Vale, repetir? Que sí. no- Voy a repetir porque es un poco como... ¿Qué metodología seguís para definir la estructura de la cartera que tenéis? Vale. ¿Qué metodología hacemos para definir la estructura de la cartera que tenemos? Bueno, al final, como he puesto aquí en la diapositiva, bueno, perdón, se verá mejor en el Excel. Al final es, digamos, lo que se llama top-down, ¿no? Tienes tres modelos. Empezamos utilizamos, digamos, tres, para diversificar, utilizamos tres, llamémoslo estrategias, ¿no? Una que es de plazo temporal de inversión, estrategias de corto plazo que van desde minutos a días, estrategias de medio plazo que van de meses a años y estrategias de largo plazo que duran años, ¿no? Es una estrategia permanente. Entonces, ahí tenemos tres modelos y en cada uno de esos tres modelos luego tenemos los activos que dependen de las familias de activos, ¿no? Índices, bonos, divisas, energía, metales, granos, carnes, perecederos. Entonces, dentro de cada modelo de plazo también tenemos diferentes activos que entran dentro de cada familia. Y dentro de cada familia de activos tenemos estrategias que son tendenciales, antitendenciales o spreads. Entonces, diversificamos por tipo, o sea, periodo de duración de la inversión, por tipo de activo y por tipo de estrategia. Y con eso, pues, te puedes tener pues una cantidad de estrategias bastante importante que estén con una correlación baja. Al final es lo que un fondo de retorno absoluto, la ventaja que tienes es esa frente a un fondo de retorno relativo indexado, ¿no? Que tienes más activos para encontrar estrategias que te bajen la volatilidad de la cartera. No sé si he contestado la pregunta, si era eso, pero si no, si tiene cualquier duda que me lo diga. Perfecto. Nos comentan que si tenéis algún índice de referencia. Bueno, como he comentado, al ser un fondo de retorno absoluto, intentamos estar descorrelacionados de todo, al final incluso de otros fondos de retorno absoluto. El índice de referencia igual podría ser el de CTAs americano, igual, pero bueno, los CTAs no tienen estrategias de largo plazo
que nosotros hemos implementado y, en fin, no tenemos así estaríamos ahí en los fondos macro, hedge fund macro, pero no tenemos un índice de referencia como tal, ¿no? Siempre nos comparamos para ver que aportamos valor con SP500, que es el índice de referencia de renta variable, pero para mostrar que estamos descorrelacionados con él, ¿no? Que en mayo, por ejemplo, nosotros ganamos un 2%, 2,5%, no me acuerdo, y el SP cayó un 6, ¿no? Con una correlación negativa. Ahora en junio hemos tenido una rentabilidad de 0,7 y el SP ha subido un 6%, ¿no? Pero esa rentabilidad no es provocada por el índice, o sea, es provocada por los modelos, ¿no? Entonces, la descorrelación es negativa, siempre. Y bueno, Perfecto, se nos van acumulando las preguntas, esto es bueno porque así interactuamos más todos. Vale. vale. ¿Definirías a tu fondo como un fondo cuantitativo? Sí, lo de fondo cuantitativo es una cosa que hoy en día está muy de moda, pero al final yo siempre lo digo que cuantitativo es perdón por la expresión, pero una gilipollez. O sea, cuantitativo es que se cuantifica y eso se viene haciendo desde hace muchos años, ¿no? Simplemente es tener cuantificado tu plan de inversión, saber cuánto tienes que invertir, cuánto estás dispuesto a perder, cuáles son tus correlaciones, cuáles son tu máxima pérdida de mensual, diaria, en fin, tener cuantificado tu método de inversión para tener la confianza necesaria de saber que cuando va mal tienes que parar o cambiar algo y cuando va bien, por qué va bien, ¿no? O sea, que tú has diseñado un plan de trading o plan de inversión y se está cumpliendo lo que tú habías diseñado. Entonces eso te da la confianza para aguantar las rachas malas, que siempre las hay más de lo que nos gustaría. Entonces tienes que tener cuantificado, ¿no? Hoy en día poca gente no utiliza un método cuantitativo para invertir. Luego ya está, sí, las redes neuronales, los algoritmos que crean vida propia y todas esas historias que muy bien, pero no es nuestra filosofía en Anatea. Somos más de ideas sencillas que se puedan entender y que, bueno, pues que aporten valor. Perfecto. Tenemos otra pregunta. ¿Qué sistema usáis para diversificar? Trend following, mean reversion, market neutral. ¿Podrías enumerarlas aquellas que usas? Bueno, como he comentado, realmente tipos de estrategias yo las divido en tres principalmente. El market neutral al final está dentro de un spread, ¿no? Tú te pones largo de un activo y corto de otro, es un spread, ¿no? Luego están las antitendenciales, que digamos que están más presentes en los modelos de corto plazo, porque en el corto plazo pues el ruido, digamos, se puede aprovechar más. Y luego están las tendenciales que están presentes en todos los plazos, ¿no? Y luego dentro de los tipos de estrategias también digamos que los gatillos pueden ser técnicos, fundamentales o mixtos, ¿no? No somos puramente técnicos ni puramente fundamentales, ¿no? Tenemos al final una gran variedad de modelos o estrategias para intentar, pues como he comentado, la volatilidad tenerla controlada y tener una gran descorrelación y una diversificación que se llama eficiente frente a la diversificación que se llama ingenua, ¿no? Que es pues el típico inversor cuando estás empezando, pues compras, porque te dice el del banco, vas y compras BBVA, Santander, Telefónica, Repsol y para darle un poco de chicha, técnicas reunidas que aporta riesgo. Y claro, ahí estás totalmente vendido. Eso sube todo junto y normalmente cae todo junto, ¿no? Es raro que cuando compras acciones de un mismo índice o país, pues al final estás muy expuesto a la diversificación ingenua, ¿no? Pues hay mucha gente, cada vez ahora está muy de moda el value y tal, que es una manera de invertir muy buena y que hay que tener en cartera si te gusta, o indexado y tal, pero siempre hay que ser consciente de que este tipo de inversión está muy expuesto al riesgo que se llama sistemático o beta. Es decir, que si hay un hecho pues inesperado o el mercado cambia de como pasó el último trimestre, ¿no? Pues puedes perder una parte importante de tu inversión y no tienes por qué ponerte nervioso porque este tipo de inversión está hecha
pues para que tengas paciencia, ¿no? Al final el mejor inversor del mundo, que es Warren Buffett, no es el mejor inversor porque sea más listo, sino porque es el más disciplinado y el más paciente. Y el tío tiene una paciencia de hierro y una disciplina de hierro. Y al final eso es lo que normalmente falla a la gente, ¿no? Que es muy nervioso. Seguida quieres ganar, seguida te mueves, te cambias de fondo y eso va en contra del inversor. Al final lo mejor es tener paciencia y olvidarte. Si confías en la inversión, déjala que funcione porque si estás entrando y saliendo te pierdes toda la rentabilidad, ¿no? No sé si he contestado, pero... Perfecto, ¿vale? Tenemos otra pregunta. ¿Usáis futuros o también opciones o a veces operáis en acciones? ¿Qué activos usáis básicamente? Pues la parte fundamental, o sea, la parte, digamos, la base son futuros derivados, porque nos permiten operar, digamos, como he puesto en el Excel, tenemos que estar apalancados, ¿no? Porque nuestra diversificación nos permite apalancarnos sin aumentar el riesgo por encima de nuestro objetivo, ¿no? Entonces los derivados lo que te dan es, primero, que son muy baratos, son eficientes y que solo necesitas un porcentaje en garantías, con lo cual la liquidez restante la puedes utilizar para invertirla en otras estrategias descorrelacionadas, ¿no? Opciones también nos vienen bien para cuando hay un producto que por tamaño, por nominal, no podemos comprar un futuro, pues podemos comprar opciones que, bueno, que con opciones puedes hacer también cualquier cosa, ¿no? Y luego también tenemos una parte que está más en el largo plazo, que es más, digamos, que no hay rotación, porque también el contado es mucho más caro y al final los costes son fundamentales en la inversión, mantener lo más bajo posible. Tenemos ETFs de las casas importantes como Vanguard o BlackRock, etcétera. Así que tocamos un poco de todo. No nos cerramos a nada. Al final, cuanto más activos, más modelos descorrelacionados, mejor. Esto Ray Dalio, que es un gran gestor americano, pues lo explica muy bien. Perfecto. Siguiente pregunta. Nos comentan, de tu exposición parece deducirse que el driver del fondo es tener la volatilidad controlada, sin especial atención a la rentabilidad. ¿Es cierto? Bueno, al final no es del todo cierto. La volatilidad controlada, por supuesto, es una parte fundamental. La rentabilidad suele llegar, o sea, si las estrategias que tú estás aplicando, que están bien diseñadas y tienen una esperanza matemática positiva, pues tienes que confiar en que te van a dar esa rentabilidad. Pero sí que es verdad que en el retorno absoluto, tener la volatilidad controlada da ese plus de tranquilidad y esa calidad en la gestión que la renta variable y la renta fija, bueno, la renta fija es más tranquila, pero la renta variable y los fondos, miles de fondos que hay en el mercado español y en el mundo, pues no te dan, ¿no? Entonces, nosotros al final, cuando creas un negocio, una empresa, tienes que crear algo que aporte valor, que algo que sea diferente de lo que ya hay. Si no, y creemos que tener un fondo con rentabilidades positivas, que esperamos que sea así, porque los modelos están bien diseñados, con la volatilidad controlada, que tenga una descorrelación con los activos que existen en la mayoría de fondos que existen en el mercado de acciones, pues claro, eso da un valor añadido al producto, ¿no? Entonces, por eso la volatilidad controlada es algo diferencial de un fondo de retorno absoluto y da mucha tranquilidad. Diciembre, cuando la bolsa cae un 15%, tener un fondo que tiene una rentabilidad del 0,6% mensual con una volatilidad diaria del 0,20, es que no tuvimos ni un día de más de 0,5% de volatilidad, creo, pues al inversor le da tranquilidad, te ayuda a diversificar, ¿no? Y por eso nos hemos centrado ahí en aportar valor de esa manera. Hacer un fondo como todos los que hay, pues tienes que ser, desde nuestro punto de vista ya hay mucho y tienes que dar algo diferente, ¿no? Y en España, pues fondos de este tipo no hay tantos. A nivel internacional nos preguntan cuál sería un fondo similar o de referencia. Ojalá nos pareciéramos a el de, yo, bueno, si os leéis el libro de Jack Schwager, de Market Wizards, el último de Hedge Funds, pues Ray Dalio muchas ideas están sacadas de él,
Michael Platt también. No sé los nombres de sus fondos, pero son dos gestores de estrella, que por supuesto son pues, de lo mejor del mundo, ¿no? Tiene los fondos cerrados al público, pero de Ray Dalio está sacado bastante, digamos, el concepto de diseño de este fondo, ¿no? Y Michael Platt, el control de la volatilidad y el control del riesgo a medida que tú entras sobre todo con el capital inicial en drawdown, pues también hay muchas ideas sacadas de Michael Platt. Perfecto. Nos preguntan, ¿qué gestión monetaria usáis? ¿Cómo implementáis el algoritmo de gestión monetaria? La gestión monetaria en un fondo no es igual que a nivel particular, que puedes, digamos, manejarla un poco a tu manera, porque en un fondo de inversión te entra y te sale dinero continuamente. Y entonces el inversor que acaba de entrar, tú no le puedes asumir más riesgo que el que ya estaba, porque tienes que tratarlos a todos igual, ¿no? Entonces, la gestión monetaria básicamente se basa en tener la volatilidad acotada, controlada en todo momento, y en cuanto tenemos los algoritmos que lo que hacen es medir la volatilidad del activo y si ha aumentado con respecto a la que tenía cuando se abrió la posición, modificar esa posición hasta que bueno, pues hasta coherente a la volatilidad nueva del activo, ¿no? Pero hay también la volatilidad, sí que es cierto que la gestionamos a medida que el fondo, digamos, tiene plusvalías, entra en terreno positivo. Ahora mismo tenemos una volatilidad anualizada del 4%, cuando nuestro objetivo es el 10% porque estamos en drawdown. A medida que estamos recuperando la volatilidad y lleguemos al valor liquidativo inicial, pues seguiremos aumentando la exposición, ¿no? Siempre dentro de nuestro límite, ¿no? O sea, lo que hacemos es bajar la volatilidad cuando nos va mal y cuando va bien, pues tenemos la volatilidad en fin, que el fondo, para la cual el fondo fue diseñado, ¿no? Que es un 10% anualizado. No sé si... Perfecto. Sí, sí, lo habrá solucionado el comentario. Nos Si no, preguntan, sí, ¿qué lenguaje de programación usáis para implementar los algoritmos? bueno, como habéis visto, es multichat, es Easy Language. Principalmente es el lenguaje que utilizamos para diseñar los algoritmos, y luego el portfolio trader, pues el de gestión monetaria tiene un lenguaje un poco más complicado, que es el C, pero bueno, con Easy Language tenemos básicamente todos los algoritmos diseñados. No utilizamos ni Python, ni R, ni MATLAB, ni nada de eso. Al final, como he dicho antes, los modelos son sencillos, no hacemos redes neuronales ni inteligencia artificial ni nada de eso. No creemos de momento en ese tipo de gestión. Perfecto. Nos preguntan, hola, tengo un fondo de retorno absoluto como fondo refugio en mi cartera. Me lo ha recomendado mi asesor de inversiones. La pregunta viene de que no estoy seguro que esté utilizando bien la finalidad del fondo y que quizás para lo que estoy haciendo servir, que es un fondo para guardar liquidez cuando mis fondos de renta variable bajen, poder comprar. ¿Se puede utilizar un fondo de retorno absoluto para esto o debería mirar más fondos de renta fija corporativo diversificada? Es que lo malo de los fondos de retorno absoluto, que he mencionado las ventajas, pero no las desventajas, es que, claro, son muy dependientes del gestor o gestores del fondo, ¿no? Entonces, claro, yo no sé ese fondo de retorno absoluto, qué volatilidad objetivo tiene, cuáles son sus estrategias, ¿no? Pero sí que es verdad que si lo que quieres es guardar la liquidez para comprar cuando esté más barata la bolsa, pues es más recomendable un fondo de renta fija gubernamental de corto plazo, ¿no? Sobre todo no sé, americana probablemente, o bien un fondo monetario, más que los monetarios casi que cuestan dinero ya, ¿no? Entonces, un fondo de renta fija, pues yo creo que es más adecuado para no sufrir tanto las oscilaciones, ¿no? Depende, si fuera Cuniecua en el fondo de retorno absoluto nuestro, pues le diría que, bueno, que tiene descorrelación con el mercado,
pero claro, no es un fondo de renta fija que te va a dar un 1%, un 2% con una volatilidad muy baja, ¿no? Que estás un poco más expuesto al riesgo, ¿no? De que a este año tenemos un máximo redón del 1,69%, pero claro, yo no sé si esto va a pasar, va a seguir así de idílico. Tenemos un ratio de Sharpe de 2 este año, que es algo, pues, que bueno, que ya nos gustaría mantener durante muchos años, ¿no? Pero, como ya digo, la rentabilidad no se puede predecir. Seguimos con la siguiente pregunta. ¿Qué bibliografía recomendáis para mejorar como inversores y entender el modelo de retorno absoluto? Pues para entender retorno absoluto, desde luego los libros de Jack Swagger de Market Wizards son fundamentales porque es una gran variedad sobre todo el primero y el último, el de Hedge Funds, son muy buenos. Tienen entrevistas ahí a grandes gestores, la mayoría americanos, algunos ingleses, eh, pero explican mil maneras de aproximarse al mercado porque aquí en los mercados no hay una manera, una verdad absoluta, no hay una única manera que funcione. Cada maestrillo tiene su librillo, ¿no? Y tampoco hay que cerrarse a una cosa, ¿no? Entonces, ahí puedes ver que lo que sí que tienen en común todos es el control del riesgo, control de la volatilidad y una disciplina de hierro, ¿no? Que es lo más importante, ¿no? Al final la psicología en el mundo de la inversión es debilitar, bueno, es digamos el pilar, ¿no? Es lo más importante para gestionar, ¿no? Tener una confianza en lo que haces, una fe ciega, ¿no? De que tú en el fondo, en largo plazo haciendo lo que haces vas a ganar dinero, vas a generar rentabilidad. Y bueno, perdón, y luego de estos libros de volatilidad, o sea, hay Robert Carver, tiene dos libros sobre esto que he comentado del factor de diversificación, el IDM le llama él, que son también muy buenos. Son técnicos y espesos, pero está muy bien. También no lo he mencionado antes, pero el desarrollo de estas carteras también están basadas en su libro. Perfecto, nos preguntan, ¿cuál ha sido tu camino hasta llegar a la gestión del fondo? Pues bueno, yo vengo de la gestión particular, de trader independiente, como se llama, y empecé en el 2005. Y bueno, en el 2000, hace ya 4 o 5 años, me llamaron de Anatea, me comentaron el proyecto y que estaban buscando gestores, digamos, de retorno absoluto, que hicieran trading, digamos, sistemático, algorítmico. Y bueno, estuve pues, 4 años, porque claro, montar una gestora es muy difícil, llevo muchos años. Y bueno, estuve en 4 años mirando cómo iba mi cuenta, auditando, digamos. Y al final, pues formé parte del equipo y bueno, poco a poco hemos, pues he ido trabajando y bueno, me he pasado al mundo institucional, que tiene sus ventajas y también tiene sus inconvenientes, ¿no? Pero bueno, es un paso que yo creo que cualquier gestor particular pues le apetece dar, ¿no? Es algo como más diferente, digámoslo así. Nos preguntan, de este estilo de inversor, ¿quiénes son los referentes del pasado o actualmente en España? Pues bueno, este estilo de inversor en España, por desgracia, no tenemos mucho referente, porque no hay ningún fondo como Cunie One en España. Tenemos unos CTAs americanos, Carlos Prieto, David Urraca y Andrés, Andrés García, ¿no? De OQM, que lo hacen bien. Tenemos estos españoles de CTAs. Y luego tenemos en Esfera, tenemos varios que gestores españoles también, pero que no sabría decirte si hacen retorno absoluto, porque ahí tienen una mezcla tienen tienen un montón de fondos y claro, al final ya no sé, no me pierdo, ¿no? Hay algunos de value, otros, pero el retorno absoluto como tal, así como este, en España no sabría decirte la verdad. No,
ahí me has pillado, no sé. No. Nos preguntan Supongo, por qué. Ah, vale. Sí. no, que supongo que con el tiempo, pues como todo, si hay mercado, pues irán apareciendo, pero así a corto plazo, pues si se me ocurre alguno, luego os lo digo, perdón. Sí, Nos preguntan que por qué no usáis a mi broker, que quizás es mucho más potente para portfolios. bueno, a mi broker potente es para portfolios. Bueno, puede ser, ¿eh? No es que es un software que no, yo he utilizado siempre, empecé con VisualChart, luego estuve con TradeStation, Multicharts, Ninja, pero a mi broker nunca, sí que es verdad que es potente, es muy rápido para diseñar carteras, pero tiene otro lenguaje que, en fin, no sé, al final cuando tú estás cómodo con una plataforma y Multicharts ha mejorado mucho y es muy fiable, te permite mandar lo que a mi broker automatizar las estrategias no es tan fácil. Eh, tienes que, en fin, tienes que ceñirte a esa plataforma. Si te aporta todo lo que tú necesitas, es mejor no estar cambiando, ¿no? Al principio, cuando era más joven, estaba todo el día, sacaban algo nuevo y lo probaba, pero ahora ya una plataforma que con Multicharts o TradeStation también está muy bien, te aportan prácticamente todo. A mi broker, como digo, no lo conozco para poder opinar, pero bueno, probablemente también sea un software muy bueno. Tenemos una última pregunta acerca de explicaste cómo has llegado a la gestión, pero la forma de estudiar que fue autodidacta, ¿hiciste algún curso? Bueno, hice el MBA, luego me saqué el nivel 1 del CFA. Me preparé también como has comentado, el certificado americano para ser CTA. Lo que pasa es que luego pues me metí a otro proyecto de startup y me lo dejé. Pero a base, sí, bastante autodidacta, la verdad. El MBA me especialicé en finanzas porque era lo que más me gustaba y en mercados, pero luego, claro, a partir de ahí empecé a leer libros y a aprender bastante autodidacta. Sí. Me gustaba mucho y tuve la suerte de empezar en un mercado que para mis estrategias fue bien y asumía mucho riesgo. eh, pero bueno, tuve pues eso, la suerte del principiante y bueno, me fue bien. Entonces poco a poco fui mejorando y poco a poco vas aprendiendo a controlar la diversificación, el riesgo, la batida, cuando una estrategia se rompe, cuando es una estrategia que puede funcionar, cuando es una sobreoptimización. Y bueno, estas estrategias son bastante normales, lo que pasa es que al unirlas todas, pues tienes una estrategia robusta y con unos ratios buenos, ¿no? No sé si he aclarado la pregunta, pero cualquier cosa me escribís un mail. Sí, perfecto. Hemos llegado ya casi a la hora de transmisión y de webinar. Tienen tu mail, lo hemos pasado. El vídeo quedará grabado para que la gente pueda consultar con calma todas las explicaciones que has dado. Y nada, la puerta queda abierta para cuando queráis hacer alguna explicación, tanto de este como algún otro fondo de la casa. Vale, muchas gracias, Luis. Gracias y gracias a todos los asistentes y hasta una próxima ocasión. Hasta luego, adiós.